Bien, ya estamos en Habla Educación en nuestra secuencia Encuentro de Diálogo y hoy día estamos acompañados de Raúl Aya de la Torre La Rosa. Él es asociado de Foro Educativo y consultor en temas de educación técnica y está justamente hoy día para conversar acerca de la educación superior técnica. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido a Habla Educación. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera empezar un poco conversando acerca del panorama que tenemos actualmente en lo que respecta a la educación superior, pero específicamente la educación superior técnica. ¿Qué es lo que nos puedes decir? Bueno, en términos generales, a ver, si me pidieran hacer un diagnóstico con los grandes rasgos que definen actualmente la educación técnica, yo diría, en primer lugar, es un sector muy importante para el país, pero a su vez, en segundo lugar, es un sector muy descuidado, subvalorizado en realidad, marginado dentro del área educativa, es lo que menos llama la atención y por lo tanto eso se traduce en un tercer punto, consecuencia de lo anterior, en una calidad lamentablemente muy deficiente que predomina en la mayoría de institutos, sobre todo institutos superiores tecnológicos, ¿no? que es la cara más relevante de la educación superior técnica. ¿Cuándo comienza esta crisis de la educación? ¿O es que siempre hemos tenido crisis en educación superior técnica? En realidad sí, pues es lo segundo. Yo diría siempre, no sé si decir tanto como siempre hemos estado en crisis, pero digamos siempre ha sido desatendida. Ha habido algunas olas, algunos momentos, algunos vientos de apoyo, de interés, pero que lamentablemente han sido pasajeros y siempre se vuelve a lo mismo, ¿no? Se vuelve, podemos decir que hay como cometas así que deslumbran y luego se van, mueren y otra vez se vuelve a la misma mediocridad y deficiencia que predomina. Y quisiera decir, cuando hablamos de deficiencia, lo más relevante, porque no quiero quedarme solamente en los títulos cuando hay tanto de contenido, lo más relevante al hablar de deficiencia es, y que implica la pobreza en calidad, es el desencuentro entre lo que ofrece el sistema educativo técnico y lo que demanda la sociedad. Eso es lo que fue lo primero que a mí me impresionó hace más de 20 años cuando empecé a trabajar este tema y lo que hasta ahora me sigue preocupando porque sigue eso siendo lamentablemente absolutamente vigente. Hay un gran divorcio entre la oferta y la demanda, lo cual hace que la oferta pues no forme las profesiones que se necesitan en los perfiles que requiere el mercado y mucho menos mirando al futuro como debería ser, ¿no? Entonces eso hace que la gran mayoría de egresados de los institutos tecnológicos no tengan empleo en su especialidad, ¿no? Ya sea porque están saturados, ya sea porque no hay demanda para esas carreras en el mercado, o ya sea porque con el perfil que crezcan no es el que esperan tener los empresarios en el mundo del trabajo. Esta es una característica, bueno, de nuestro país, ¿no? Porque si vemos experiencias de otros países, Chile, ¿no? O Europa, ¿no? O sea, digamos, en estos casos existe pues esa alianza, ¿no? Entre la empresa y la educación superior técnica, ¿verdad? Sí, eso es lo irónico, o sea, yo diría lo increíble. No nos damos cuenta que los países desarrollados han invertido y siguen invirtiendo mucho en educación técnica y nosotros no. Y más aún que ese ha sido uno de los factores claves para impulsar su desarrollo. Es el caso de los famosos tigres del Asia, los tigres asiáticos, en Asia y en Europa, ¿no? Bueno, en Japón, por ejemplo. Es decir, la importancia que dan la atención y el peso presupuestal es admirable y nosotros no nos damos cuenta de eso, ¿no? de cómo eso implica un factor de desarrollo que es fundamental. Hay otro aspecto que yo quisiera decirlo en un minuto, que hay que destacar, y es que la universidad es un falso señuelo. La universidad, la alternativa de seguir estudios universitarios para la gran mayoría de jóvenes en nuestro país es un engaño muchachos, ¿no? Cuando los chicos, eso lo hemos estudiado muy bien, cuando los chicos están terminando la secundaria, y en realidad la opinión pública, cuando uno piensa y pregunta, oiga, ¿qué espera de su hijo? ¿Qué espera de los jóvenes? ¿Qué va a hacer un joven después de estudiar? Te dicen, entra a la universidad. Entonces no es así, incluso se dice, ese es buen colegio porque prepara bien para la universidad, y no, pues eso es, ¿por qué?
porque solamente eso es falso, porque solamente una minoría así bastante reducida es la que ingresa a la universidad, y de esos todavía son menos los que realmente necesita el mercado. Es el caso de los abogados. ¿Cuántos chicos quieren estudiar, por ejemplo, derecho, ¿no? Para acabar desocupados, ¿no? O como decía un amigo, para acabar con su título en la cajuela del carro haciendo taxi, ¿no? Que no le sirve para otra cosa. Entonces, lo que hay que ver es el contraste. O sea, el país y el mercado laboral requiere más profesionales técnicos en muchas áreas que profesionales universitarios, y no nos damos cuenta, y los chicos siguen año tras año estrellándose y frustrándose, intentando entrar a la universidad, y a veces postulando 1, 2, 3 veces. Yo digo, qué dramático, cuando las puertas están más fácilmente abiertas, y más necesitaría que fueran al área técnica y no al área universitaria. Claro, en este caso, si habláramos de responsables, tendrían que ser, pues, bueno, el sistema educativo, ¿no? Y los rectores de este sistema, el Ministerio de Educación, ¿no? Y por otro lado, el sector empresarial también, ¿no? Que ellos tendrían que velar porque hayan profesionales para sus empresas, pues, ¿no? Claro, efectivamente. El problema es que acá se sigue mucho, hay un criterio político inmediatista, se dice mucho lo que requiere la población. Si uno va, es lo que ha pasado en los últimos años, si uno va a provincias, lo que el pueblo pide es universidad. Y el político, ya sea el presidente de región, ya sea el presidente de la república, ya sea el congresista, lo que dice, yo les prometo darles universidad, ¿no? Y las poblaciones, las provincias, los distritos, las regiones pueden hacer hasta huelgas, pedidos por todos lados pidiendo su universidad, ¿no? Y a muy poco se le ocurre pedir su instituto tecnológico, por ejemplo. Eso es lamentable. Entonces, muchas veces se responde a la demanda inmediatista, que no necesariamente es, o a veces es irónico, lo que requiere la propia población. Haciendo ese divorcio que ocurre irónicamente, a veces se pide se da lo que ellos piden, que no necesariamente es lo que ellos necesitan. Claro. Si tuviéramos que hablar de experiencias exitosas, experiencias que han funcionado y que tendrían, bueno, que son dignas de imitar y de replicarse, ¿de cuál nos podrías hablar? A ver, esa es una pregunta un poco compleja, porque hay que encuadrarla en el devenir histórico, en el proceso, ¿no? Han habido muchas experiencias exitosas en su momento. Un proyecto como la siguen habiendo todavía algunas, ¿no? Entonces, bueno, exitoso entre comillas puede ser uno de los primeros proyectos que se dieron a inicio del 2000, con la cooperación española, el proyecto que se encargó de elaborar justamente lo que sigue vigente hasta ahora, el catálogo de títulos profesionales, llamados así, que consiste en la recopilación de las carreras, donde se describe el perfil, lo que hace la persona en el sector productivo y la capacitación que debe recibir, ¿no? Todo esto a través de una percepción modular. Eso es relativamente exitoso porque sigue siendo vigente, y fue la introducción de un modelo, de un enfoque de competencias que sigue válido todavía, ¿no? Costó mucho trabajo hacerlo. Pero hay muchísimas cosas de ese proyecto que no han continuado. El problema de los proyectos es que se puede decir, como todo organismo vivo, nace, gesta, nace, crece, se desarrolla, luego envejece y muere, ¿no? ¿Cuándo y por qué mueren? Y en ese sentido, antes de decir esto, en su momento son exitosos porque capacitan docentes, mejoran el equipamiento, modernizan en temática tecnológica, establecen bolsas de trabajo, centros de información laboral, buscan armonizar oferta y demanda. Pero todo eso está bien mientras que haya el apoyo de la cooperación internacional, como ha sido el caso de los proyectos, ¿no? Todos. Cuando llega el fin, la cooperación se tiene que retirar y el proyecto tiene que ser tomado por el Ministerio de Educación. Ahí viene el problema. Porque el Ministerio de Educación no está identificado con el proyecto, no tiene la mística de los que han estado dentro del proyecto, no han colaborado en el proyecto, a veces ni entienden el proyecto, es un trabajo más que les cae encima, sienten que los que han estado en el proyecto han ganado más que ellos, etcétera. Entonces el proyecto, incomprendido, marginado, desatendido, acaba muriendo o acaba dando resultados muy mediocres, ¿no? Entonces hay un éxito relativo en su momento. Yo digo,
esto es como cuando uno pasa de tener una buena relación con los padres que te alimentan bien, que te crían. Esto es lo que ocurre con los proyectos. Cuando mueren tus padres o tus padres te dejan y pasas a un padre adoptivo, entonces es la diferencia entre la relación del hijo con el padre y la relación del hijo como hijastro, digamos, ¿no? Entonces, donde a veces puede ser hasta maltratado y desatendido, ¿no? Sino que le pregunten a José María Arguedas, por ejemplo, cómo le fue en esa situación dolorosa, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, acaban siendo hijastros no queridos o de mala gana recibidos por mamá, papá, ministerio, ¿no? Justo hoy conversábamos con el señor Juan Inchauste de TEPSU, ¿no? Y bueno, él nos comentaba, además de la experiencia del instituto que lidera, ¿no? Nos decía que para él una de las soluciones para el sistema público, ¿no?, de educación técnica era justamente la cooperación, o sea, la búsqueda de cooperación internacional, ¿no?, el apoyo internacional, pero que el ministerio lo busque, ¿no? Pero en este caso nos comenta que, o sea, sí se ha dado esta figura, ¿no? Sí ha habido apoyo, sin embargo no ha tenido continuidad ni sostenibilidad. Claro, exacto. Bueno, sí ha habido una continuidad por lo menos en los últimos 20 años y más, pero estamos en un momento de encrucijada, un momento muy preocupante, yo diría hasta bastante alarmante. ¿Por qué? Porque más o menos desde un proyecto que se llamó SIPSIP hace más de 20 años, siguiendo con el proyecto de la cooperación técnica española y después muchos proyectos más donde entró la cooperación suiza, la cooperación alemana, la Unión Europea, por mencionar la cooperación japonesa, por mencionar los más importantes, etcétera, etcétera. Todos ellos armaron excelentes proyectos, invirtieron miles, en algunos casos miles hasta millones de dólares, si juntamos cifras y propuestas a través de estos más de 20 años. Y lo que ha resultado es que esta cooperación, yo diría, en esto hay que ser consciente y hay que ser franco. Después de más de 20 años de experiencia de fuertes inversiones en cooperación técnica, hay que decirlo con claridad, la cooperación técnica está desengañada, está desalentada, ya no quiere invertir en cooperación, ya no quiere invertir su cooperación en proyectos de educación técnica o de formación profesional, como se quiere llamar, porque han visto lo que yo decía hace un rato, ¿no? que no hay continuidad. No, nacen, crecen, se desarrollan, mueren, pasan a ser hijastros y ahí mueren por anemia, inanición y tuberculosis, si se puede parafrasear así en la realidad que pasa en el Ministerio de Educación. Entonces, lo que repito, hay que dar una alerta y un signo de alarma, sobre todo para el sector público y para quienes están encargados de la gestión de los institutos, hasta los gobiernos regionales. Es importante que vean esta figura y evaluar qué ha pasado, por qué hay este resentimiento y total retracción de la cooperación técnica. Y esto hay que decirlo en un contexto donde necesitamos seguir contando con la cooperación. Los montos de inversión son tan altos y el gobierno va a seguir seguramente sin priorizarlo, que la educación educación técnica, para lograr la transformación que necesita la cooperación internacional, y esta lamentablemente, como digo, se ha retraído, y con justa razón, porque los resultados al fin y al cabo son frustrantes. Pero entonces, ante este panorama que ya es bastante alarmante, como lo decías, ¿cuáles son las alternativas, no? ¿Qué hacer? Ajá. Bueno, lo que hay que hacer es algo que todavía está pendiente. Número uno, evaluar bien estos 20 años de experiencia de proyectos de apoyo de la cooperación internacional a la educación técnica. Evaluar bien, de ahí sacar muchísimas lecciones que hay que aprender, lecciones aprendidas, como se dice, y entonces hacer propuestas distintas. Ahora, no es tanto que el diseño mismo de las estrategias de los proyectos estén mal. Casi todos a estas alturas hay más o menos ya la fórmula o la receta del éxito se sabe, ¿no? Hay que capacitar en gestión a los directivos, hay que capacitar en aspectos pedagógicos y tecnológicos a los profesores, hay que dar equipamiento, hay que dar una buena infraestructura, en fin, se sabe más o menos
¿qué es lo que hay que hacer? Y hay que buscar armonizar oferta y demanda, y esas son las claves para garantizar un impulso a una mayor calidad. Pero lo que falla es la manera en que se aplica. Entonces, lo que hay que hacer, eso hay que estudiarlo, no es que yo tengo la experiencia, uno le ayuda a encontrar un poco de explicaciones, pero hay mucho que revisar, que reflexionar, que estudiar, que evaluar. Entonces, es necesario, yo diría, hacer nuevos diseños, desde nuevos enfoques, para proyectar de manera distinta propuestas que busquen apoyo de cooperación internacional. No seguir con esta cola, esta recatrafila de proyectos que más de 20 años han tenido todos una propuesta similar, de ser proyectos apéndice o medio independientes del ministerio, para acabar después siendo recogidos por el ministerio, y ahí, vuelvo a repetir, ser tratados como hijastros y acabar muriendo por inanición. Entonces, eso es lo que hay que romper, y eso es lo que hay que buscar cómo hacer. Como que recuperar la confianza, ¿no? Así es, recuperar la confianza a través de propuestas distintas. Porque ya se sabe que, bueno, que es básicamente indispensable contar con este apoyo, ¿verdad? Así es. ¿No? Y el problema es que a veces ni siquiera se ha hecho buenas evaluaciones de los proyectos, ¿no? Eso es una lástima. O sea, eso es lo que es urgente hacer. Ya hay 20 años acumulados, 20 años por evaluar. Yo creo que ya es tiempo. Si me dijeran qué es lo más importante que tú quisieras decir sobre la educación técnica, es, número uno, decir, ojo, estamos en alerta roja, la educación técnica está desatendida tradicionalmente por la sociedad, por el Ministerio de Educación, es momento de prestarle más atención, y para eso es fundamental volver a atraer a la cooperación internacional. Esta es la segunda alerta importante. La educación técnica necesita de la cooperación, y la cooperación se ha retraído ante los fracasos relativos de las experiencias que han tenido. Y en tercer lugar, creo que también es importante decir a los jóvenes, y a estas alturas del año, muchachos, por favor, no solamente se fijen en la opción universitaria, que no siempre es la mejor para ustedes, no siempre es la mejor para el país. Hay muchas carreras ya saturadas, no se necesitan tantos abogados, por ejemplo, por mencionar alguna. Entonces busquen las carreras técnicas que son necesarias en este momento para el desarrollo nacional, quizás hasta cierto punto más que las universitarias en cuanto a flujo de estudiantes que van hacia una y otra. Fíjense más, y también a los padres de familia, no se depriman, no se opongan si su hijo busca una carrera técnica como opción. Es valiosa esa opción para el país, para el joven, para la sociedad. Muy bien, Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros en Habla Educación. Gracias también.